Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Esta noche nos acompaña la candidata Lucía Albites, candidata con el número 16 de Juntos por el Perú, socióloga feminista y con el corazón ligado a la política, política de mujer. Hoy nos acompaña Lucía Albites, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Renzo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches también a todas las personas que están siguiendo el programa. Muchas gracias por aceptar la invitación, Lucía. Para mí es muy grato volver a reunirnos, a juntarnos después de algunos años. Para todos los que nos siguen, pues nos conocemos porque además hemos estado vinculados a la política en su momento, hace más de 10 años, pero tú continuaste en la política y política partidaria. ¿Qué es lo que te anima a hacer política como joven, como mujer? Bueno, yo hago política desde muchísimos años atrás. Empecé en la universidad en San Marcos, yo soy socióloga sanmarquina, y ahí reafirmé mi vocación y mi inclinación por la política como un ejercicio colectivo para cambiar las cosas. Empecé a hacer política en la defensa de la universidad pública, en la lucha por mayor presupuesto a la educación, en la defensa de los derechos estudiantiles, y ya bueno, después salí de la universidad y me fui vinculando a diversas iniciativas ciudadanas, iniciativas políticas, vinculadas siempre a eso, ¿no? A la justicia social, a la igualdad, a la soberanía como país, a la lucha por los derechos. Y bueno, en ese camino, ¿no? Yo milito hace más de un año en Nuevo Perú, y en el marco de la alianza Juntos por el Perú y Nuevo Perú estoy candidateando al Congreso con el número 16. Y esta candidatura, ¿qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial en el año 2021? Cuando nos conocimos, pues éramos bastante más jóvenes, pero ahora todo ha pasado muchísimas cosas, ¿no? Además ha pasado el gobierno donde nos conocimos, el gobierno de Humala, y luego ha pasado el gobierno de PPK, el gobierno de Vizcarra, etcétera, hasta llegar ahora. ¿Qué tiene de especial esta candidatura? ¿Por qué te llama a ti la atención decir, yo quiero ser congresista en este 2021? Yo quiero ser congresista en este 2021 porque quiero colaborar y luchar por transformar el Congreso, que es una de las instituciones más deslegitimadas en el país y que sin embargo es una de las instituciones más importantes del país. Es el Congreso donde no solamente se hacen las leyes, que de hecho se hacen, ¿no? Parte de las tareas del congresista es legislar, sino es también donde se ponen en tribuna, es el gran tribuno, si se quiere, ¿no? Donde se ponen en tribunas, o donde deberían ponerse en tribuna los problemas del país. Pero que sin embargo estos años ha servido, como ya lo hemos visto, es parte del hartazgo, de la deslegitimidad que tiene. Lo que ha servido es para que los corruptos, los mafiosos, los que tienen sus negocios en la educación, los que tienen sus negocios en la salud, los que tienen sus negocios en las agroexportadoras, lo usen para hacer leyes a medida de su beneficio, ¿no? Y entren a servirse a ellos mismos en vez de servir al resto. Y en ese sentido creo que hace falta una renovación política en serio, de verdad, no solo de rostro, sino de gente que viene en esta trayectoria política de lucha por los derechos, por la igualdad, ¿no? Proponiendo además un cambio de fondo en el país. No solamente, o sea, necesitamos por un lado renovar los políticos, sí, pero también necesitamos renovar las reglas de juego. Y creo que esas dos cosas, ¿no? Las llevamos los candidatos y candidatas de Juntos por el Perú. Y eso a mí es lo que me anima, ¿no? Me anima que el Congreso sea un espacio para también impulsar cambios de fondo para el país. Lo que me dices me plantea un interrogante que tal vez mucha gente se le está haciendo. Entonces debiésemos tener algunos prerequisitos para postular al Congreso, gente que tenga trayectoria, gente que tenga una probada vinculación con los temas del Estado, gente que pueda aportar. Entonces, ¿tú crees que todos pudiesen alegremente postular al cargo de congresista de la República? O sea, ahora cualquiera puede postular, son mínimos los requisitos. ¿Debiésemos ajustar esa legislación para que sean solamente algunas personas quienes puedan optar por esta chance? No en la lógica meritocrática, porque la meritocracia ha sido en la práctica en nuestro país una mentirocracia, ¿no? Ningún título o experiencia define totalmente a una persona, ¿no? Y en este caso a un representante político. Creo que lo define justamente algo que la gente está reclamando hace muchísimo tiempo, que es la honestidad. Y
y yo creo que en ese sentido no creo que deba haber un prerequisitos vinculados a títulos, porque ya hemos visto que gente tiene grandes títulos, ¿no? Y simplemente no quiere mover ni un ápice de lo que sucede en el país y quiere seguir continuando con las injusticias y quiere quiere que todo siga en piloto automático. Tampoco creo que necesariamente se tendría que estar vinculado a alguna trayectoria, porque creo muchas veces que hay liderazgos que van surgiendo, ¿no? Y que tienen la capacidad de representar, que es la que más ha perdido el Congreso. El Congreso sigue haciendo leyes, ¿no? El gran problema es que esas leyes y lo que hablan ahí, lo que fiscalizan ahí, no representa a nadie. Entonces, en principio debiésemos tener candidatos con probada integridad, ¿no? Con honestidad, para hacer la diferencia. Hace muchos años lo planteó Ollanta y Nadine, imagínate. Entonces, ¿cómo? Pero precisamente, entonces, ¿cómo poder tener esta evidencia para que no solamente unas palabras bonitas y unos rostros angelicales puedan acceder al Congreso? O sea, ¿cómo podemos tener claridad, y tú que tienes tanta experiencia en la política y ahora militas en Juntos Nuevo Perú, en la Alianza con Juntos por el Perú, pero vemos también que hay otros partidos que también han sumado gente en el último año solo para candidatear? Es más, algunos congresistas actuales fueron invitados o son invitados y nunca han militado en un partido. O sea, no tienen ni idea lo que es responderle a las bases. Sí, lo que creo ahí, Renzo, ¿no? Es que lo que nos puede garantizar ciertos mínimos de consistencia en la representación es cambiar las reglas de juego. Porque claro, por eso decía hace un rato, por un lado es la renovación de personas, que sí es necesario, ¿no? O sea, sí creemos, y desde Juntos por el Perú lo hemos expresado en nuestras listas, ¿no? En que hay una diversidad de sectores que no han sido representados en el Congreso de la República. Y que por eso se tiene que renovar a los políticos, para que sean políticos que representen sectores, que representen a las mujeres, que representen a las personas trans, que representen a los trabajadores, que representen a las poblaciones indígenas, en fin, ¿no? Que representen la diversidad del Perú, que ha estado marginada, ¿no? Muchas veces de ese Congreso de la República en su mayoría. Pero de ahí, ¿no? En la lógica de qué nos garantiza, ¿no? ¿Qué nos garantiza? Ahí tenemos que cambiar las reglas de juego, porque son estas reglas de juego las que prácticamente han hecho, ¿no? De, por ejemplo, la puerta giratoria, una norma, ¿no? Que es que básicamente altos funcionarios de empresas, ¿no? De grandes empresas, pasan a ser después ministros, viceministros, secretarios generales de ministerios del rubro de eso, del rubro de la empresa. ¿no? Por curioso porque tú planteas dos temas muy simpáticos también para abordar. Uno es la puerta giratoria. Parte del discurso con lo cual también atacan a la gente progre, digamos, es que o están en ONGs o están en el Estado, ¿no? También tienen ese rol. Dicen, otros son los empresarios que entran y salen también del sector. Y aparte, has planteado otro tema que está referido cómo es que los políticos pueden realmente gestionar, hacer normas para el bien del pueblo, pero con ideas distintas. He dicho que tienen que estar representados a diferentes sectores. La izquierda puede tender puentes con la derecha, es posible, porque se nota que a veces que hay cierto, no queremos ninguno que piense distinto. ¿Eso es así? ¿O es que la izquierda en realidad plantea puentes, plantea nexos para que todos puedan realmente ser parte del proyecto? La vocación de Juntos por el Perú es convocante, y creo que eso se expresa muy bien en la diversidad que tenemos en las listas a nivel nacional. No solamente hemos juntado a sectores de la izquierda, sino también a sectores sociales, a líderes, lideresas de organizaciones sociales que representan realidades, expectativas y sueños muy particulares, ¿no? Y que muchas veces no han estado tomados en cuenta. En ese sentido, nosotros queremos, además, ¿no? Con esa diversidad, plantear cambios de fondo en el país. Y sabemos que esos cambios de fondo no los vamos a hacer solos. No lo va a hacer solo Juntos por el Perú, no lo va a hacer sola Verónica Mendoza, ¿no? Esos cambios de fondo se tienen que hacer con la gente. Y en ese sentido somos completamente convocantes. Ahora, ¿no? En un escenario, porque te cuento que justo ayer me hacían esta pregunta, ¿no? ¿Lucía va a ser la que va a ceder en el Congreso o Lucía va a ser la que va
ahí a ponerse dura, ¿El ¿no? puente o la radical? ¿Qué va a hacer Lucía Claro, ¿qué va a Arbites? hacer Lucía, no? Entonces yo decía, bueno, cuando se trate de, ¿no? De convencer, ¿no? De convencer para legislar, para trabajar en torno a los derechos de la gente, a los derechos, ¿no? Por ejemplo, de que la gente pueda tener agua en sus hogares, para que tenga condiciones de vivienda dignas, para que hayan derechos laborales, vamos a convencer de todas las formas, ¿no? Haciendo todo lo posible por convencer con argumentos, pero en lo que sí no vamos a ceder a sectores antiderechos, no vamos a ceder a sectores vinculados con la corrupción, es que nos vengan a condicionar para sacar leyes a su medida, ¿no? O sea, no vas a ver a Lucía concediendo la ampliación de una ley de agroexplotación, eso no va a pasar, ¿no? Entonces, en el marco de los objetivos que tienen que ver con ampliar la democracia en el Perú, que tienen que ver con cambiar las cosas en el Perú para que la gente viva dignamente, que no debería ser un privilegio, ahí vamos a convencer, vamos a hablar y vamos a tratar de lograr todos los consensos posibles. Y precisamente para cambiar las normas de juego, algunos grupos también están planteando, y desde antes, y desde mucho antes, además hace varios años, un cambio en la Constitución. ¿Ustedes plantean cambiar la Constitución o cambiar el capítulo económico o cambiar algunas normas que no están dejando que los proyectos puedan fluir, salir o respetar los derechos laborales, etcétera? O sea, realmente, ¿hasta dónde pueden ustedes plantear estas reformas desde el Congreso? Nosotros lo que proponemos es un cambio de constitución. Nosotros creemos que la constitución del 93, que en la práctica lo que hace es dictar el piso mínimo de lo posible, es la base y el cimiento de la permanente crisis política que hemos tenido y también de la precariedad y del abandono de lo público en nuestro país, ¿no? Una constitución que le da al Estado un rol únicamente subsidiario, una constitución que le dice que no puede tener iniciativa empresarial, una constitución que manda los contratos tipo ley, ¿no? Donde el Estado prácticamente no puede renegociar, ¿no? Ciertos contratos. Esa constitución que ha arrimado al Estado a prácticamente ser una mesa de partes del gran empresariado, de los intereses de ciertos grupos económicos, tiene que cambiarse, porque está en Y, la base de los problemas que hoy tenemos. Y y por es eso nuestra posible propuesta es una nueva constitución. Y es posible que se cambien estos capítulos o artículos de la Constitución sin llegar a hacer un gran referéndum, un cambio de toda la Constitución, o es que ustedes en ese tema no van a ceder y decir, no, hay que rehacer, hay que hacer una constituyente porque después de tantos años se necesita levantar el tapete, digamos, y volver a ordenar las fichas. Lo que sucede es que lo que nosotros planteamos es un gran momento constituyente, profundamente democrático, donde sea la gente la que tenga el poder de discutir y decidir cómo quiere que sea el destino de nuestro país. Después de todo lo que hemos pasado estos años con una crisis política permanente, en el marco además de una pandemia donde han fallecido más de 80.000 compatriotas, donde se ha evidenciado la precariedad y el abandono que hay en el país, con un sistema de salud precario, con una educación que no puede garantizar mínimos para el siglo XXI, como por ejemplo la conectividad de jóvenes y adolescentes, ¿no? Más de 170.000 jóvenes han dejado la universidad por problemas que tienen que ver con esto, ¿no? Con esta virtualización forzosa a la que nos hemos visto todos metidos por el tema de la pandemia. Entonces, todos estos problemas, y muchísimos que podríamos hablarlo bastante, que además mella el desarrollo del país, ¿no? Se han evidenciado en estas circunstancias. Y entonces sentimos, ¿no? Sí, creemos, bueno, lo dicen las encuestas, ¿no? Cada vez es más favorable la población a un cambio de constitución, a que se cambien las reglas, que un cambio de constitución, un nuevo pacto debe venir de la gente, ¿no? No va a ser no vamos a pasar de la constitución de 1993 a la constitución de Juntos por el Perú. La idea es pasar una constitución, si se quiere, del bicentenario para un país del bicentenario. Cosas muy puntuales. Bicentenario. Como mujer del bicentenario, ¿cómo te describirías o cómo describirías esta generación del bicentenario con todos estos temas en un mundo donde Juntos por el Perú gobierne, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería esa generación del bicentenario? Una generación que se siente orgullosa de la patria, del país,
una generación que tenga un sentido común de justicia y de igualdad, una generación valiente que sepa que hay que hacer cambios en el país, ¿no? Y una generación del bicentenario que tenga todas las herramientas para llegar a ser lo que quieran ser. Algo que vemos en nuestro país es muchas veces esa falta de oportunidades que tiene nuestra juventud. Si recordamos los últimos terribles sucesos de accidentes laborales, por ejemplo, en nuestro país, como McDonald's, como las Malvinas, vemos que las víctimas son jóvenes, porque son los jóvenes los más precarizados. Y justamente, ¿no? Esta necesidad de cambios tiene que ver con eso, ¿no? Con que la juventud tenga oportunidades. ¿Y qué cosas de la actual constitución o del actual orden, digamos, normativo y económico, que es lo que muchas personas están preocupadas? La economía, además, básicamente es de informal, de autoempleados, ¿no? De economías muy pequeñas, MIPES. ¿Qué cosas realmente ustedes dejarían o mejorarían también, pero que no haría un cambio drástico? ¿Qué cosas crees que son positivas de este modelo actual? Es un poco complicada tu pregunta, Renzo, porque más que han habido avances, creo, ¿no? En nuestro país hay algunos avances, por ejemplo, ¿no? El tema de la paridad y alternancia para mí me parece un avance que ha habido en los últimos años, ¿no? Y que justamente en este tema de la igualdad y de la representación permite otra situación, ¿no? Pero lamentablemente, pues, avances sustanciales, ¿no? Sustanciales en el país no han habido, ¿no? Y creo que eso, testimonio de eso es lo que estamos pasando un poco, ¿no? Los programas siguen siendo hiperfocalizados, los programas sociales, ¿no? Es más, la receta de los programas sociales hiperfocalizados como Pensión 65 u otros, es la receta que se ha aplicado al bono, por ejemplo, y ha sido un desastre, ¿no? Porque se esperaba, ¿no? Un bono universal en las condiciones en las que estábamos. Y así podríamos hablar de un montón de cosas. La infraestructura en educación sigue siendo una infraestructura que tiene una brecha de 20 años en el país, ¿no? En salud ni qué decir, ¿no? La pandemia también nos hizo ver que somos el país que está por debajo del promedio de presupuesto en salud en América Latina, ¿no? Y son cifras de organismos internacionales. Entonces, yo creo que, bueno, en el país hay recursos, ¿no? ¿Qué nos diferencia de hace 10, 20 o 30 años? Que el Estado tiene mayores recursos, pero que sin embargo esos recursos están mal distribuidos, ¿no? ¿Qué le dirías, Lucía, a todos los que son empresarios, emprendedores, que sí, pues, que son esa minoría de gente que tiene trabajo formal y que da empleo formal y que paga sus impuestos y que no son los grandes, pues, los grandes mineros, ¿no? Los que tienen la gran capital, sino son aquellas personas que tienen su empresa pequeña, mediana, dan chamba y que esta crisis los ha golpeado terriblemente y dicen ante la propuesta de Juntos por el Perú, uy, no, espérate, si hay mucho cambio ya no sé dónde ir. ¿Qué le dirías a ellos pues para decirle, oye, tranquilos, ¿no? Que nosotros está bien, o no? O se tienen Sí, que preguntar claro, esto. no, definitivamente que justamente ese es el tema, ¿no? Que el Estado prácticamente ha trabajado solamente para el gran empresariado, ¿no? Y para el empresariado con la capacidad y con las malas prácticas, ¿no? De querer generar gobiernos, medidas y políticas a su antojo, ¿no? Y para su beneficio. Justamente ahora, ¿no? Lo que salió en lo que fue Reactiva Perú, donde supuestamente era para las pequeñas y microempresas, ¿no? Para la mediana y pequeña empresa, y la mayor cantidad de dinero, no vamos a hablar de cuántos préstamos, sino de dinero, fue al gran empresariado, ¿no? Entonces, justamente nuestra propuesta tiene que ver con lo contrario, ¿no? Con poder tener un acompañamiento y una facilitación de trámites, en fin, ¿no? A lo que es la pequeña y mediana empresa, que además cuesta tanto en nuestro país
generar pequeña y mediana empresa, formalizarse, ¿no? Porque hay un montón de trabas, hay un montón de impedimentos, ¿no? Las exoneraciones tributarias, todo eso va para los grandazos, ¿no? Entonces en nuestro país hay algo que está mal, ¿no? Entonces yo lo que les diría es que total confianza, que Juntos por el Perú es un aliado, y al empresariado honesto, como bien lo ha dicho Vero Mendoza, a ese empresariado honesto, a ese empresariado que ama el país, chambeador, trabajador, que no quiere romperle la mano al Estado, Juntos por el Perú va a ser un aliado. Pero a ese empresariado que está acostumbrado a romperle la mano al Estado, que lo que busca es romperle la mano al funcionario para poder generar las normas y las leyes a su medida, eso sí que tiemblen, porque un gobierno de Juntos por el Perú va a ser drástico con ello, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente tenemos un problema de corrupción en el Estado. ¿Quién corrompe el Estado? ¿Quién corrompe el Estado? ¿Quién le rompe la mano al funcionario? Hablando así, ¿no? Directamente. Quien quiera sacar alguna ventaja, ¿no? Exacto. Entonces, y quien lo hace son los privados, o sea, ciertos privados. pero también los privados son los que sostienen gran parte de la economía del país, ¿no? Son los que invierten, los que se arriesgan, ¿no? Que la sostengan con honestidad, ¿no? Es Correcto. lo mínimo. Y para eso, Juntos por el Perú va a plantear esta política de integridad, de honestidad, de forma más radical, me imagino, de lo que tenemos ahora, porque actualmente también tenemos políticas de integridad en el sector público. Claro, pero por ejemplo, o sea, se tienen que poner más candados, ¿no? Yo te doy un ejemplo, ¿no? Se hace una licitación para una gran obra pública, ¿no? Se licita y de repente gana quien te da un mejor precio, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Quien da un mejor precio para la obra, total, lo que fuera, ¿no? Sin embargo, en el transcurso, ¿no? de esa obra, ¿no? Se hacen adendas al contrato y de lo que empezó costando 1, terminó costando 100. Eso tiene que tener más candados, ¿no? Eso tiene que tener mucho más filtros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas a quien le estamos robando el dinero es al Estado. Pero más filtros, pero también para poder alentar la inversión hay que ser creativos, ¿no? Porque no vayamos a asustar a quien quiera invertir con una normativa un poquito más justa, ¿no? O sea, ese problema de las normas es el problema de quienes tienen que velar el cumplimiento de la norma. Es el problema de las normas, creo yo, Renzo, después de todo lo que hemos visto en nuestro país, de todos los casos que se ha destapado, de los 5 presidentes metidos o vinculados, últimos presidentes a casos de corrupción, gobiernos regionales, en fin, todo lo que hemos visto nos dice que no se trata del funcionario únicamente, no se trata únicamente de esa autoridad, hay un problema con nuestras normas, con nuestras reglas. ¿Podemos confiar en Verónica Mendoza y en Lucía Albites? ¿Podemos confiar realmente? Mira la pregunta que la voy a grabar, ¿ah? O sea, ¿no nos van a defraudar? No los vamos a defraudar. No los vamos a defraudar. Muchas gracias, Lucía Albites, por estar con nosotros. Suerte en la campaña y me gustaría pues que te refieras a la mujer joven del Bicentenario. ¿Por qué tendría que votar por ti? Eres feminista, socióloga, con una maestría en Chile, además tienes experiencia en el sector público, pero a veces pueden asustar estas propuestas que nos has dado. O sea, ¿cómo le decimos a las mujeres y hombres del Perú que sí confíen en Juntos por el Perú? Yo creo, Renzo, que la gente quiere cambios. Yo recorro, bueno, ahora no por el confinamiento, ¿no? Pero recorría mucho las ollas comunes hablando con las mujeres. Ellas son las mujeres del Bicentenario, quienes han puesto de la suya, quienes han puesto todo su coraje, su corazón, su tiempo, su trabajo en poder salvar del hambre a sus barrios. Y ellas lo han hecho absolutamente solas, sin ayuda de Caliguarma, sin ayuda de la municipalidad, del gobierno, de nadie, ¿no? Y ellas, ¿no? No están asustadas con los cambios, ellas quieren cambios, porque quieren cambiar la situación en la que viven, porque quieren que sus hijos jueguen en una pista asfaltada o en un parque, porque quieren que sus hijos tengan posibilidad de educarse sin ellas tener que endeudarse, porque quieren que sus padres, sus abuelos, tengan una salud de calidad y no tengan que estar juntando su dinero todos los meses para ver si lo llegan a un consultorio privado. Entonces,
Yo creo que cada vez es más evidente que el Perú, ¿no? Y amplios sectores de nuestro país quieren cambios. Y yo como mujer los quiero también, como mamá, ¿no? Como mamá de un niño de 3 años, como docente universitaria, yo soy docente de San Marcos, te comentaba al inicio. Creo que el Perú necesita urgentemente cambios y creo que además no solamente los necesita, sino que los merecemos. Como país merecemos cambios, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que Juntos por el Perú hay una alternativa y que vamos a cambiar las cosas porque creemos que ya es tiempo de la gente. Muchísimas gracias, Lucía Alvites. Mucha suerte en tu campaña y nos vemos muy pronto. Amigos de Diálogo Ciudadano, hemos estado con la candidata número 16 por Juntos por el Perú, Lucía Alvites. Nos ha planteado que no tengamos miedo a un futuro gobierno de Verónica Mendoza y todo el grupo de Juntos por el Perú, que piensan que el cambio constitucional es viable mediante una masiva participación ciudadana. Piensan además que hay cuestiones que cambiar radicalmente, el tema de personas más probas, honestas, que puedan estar en la administración pública y también en hacer negocios con el Estado. Se va a impulsar a los pequeños y buenos empresarios, pero los que corrompen, tengan cuidado, es lo que ha dicho Lucía Alvites. Interesante, interesante además, porque fuese el caso de que Juntos por el Perú acceda a gobernar el país, pues le tocaría una situación muy complicada, ¿no? Es un país quebrado, en pandemia, y ¿será viable aplicar lo que ellos proponen? ¿Será el momento del cambio constitucional? ¿Será el momento de hacer estas reformas económicas? Pues ya lo veremos. Tienen la entrevista, compártanla, dejen sus comentarios. Invitamos a todos los candidatos que deseen pasar por aquí. Este espacio no es para atacar ni para acorralar, este espacio es para conocerlos. Realmente lo que piensan, lo que opinan, y ustedes comentarán sobre qué es lo que proponen. Muchas gracias, nos vemos mañana con más diálogo y empoderamiento ciudadano.